Está el señor Rafael Filisola. Rafael Filisola, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un saludo también a todo el equipo del canal. Uno de repente, Rafael, empieza a tratar de entender todo lo que significa esto que se llama EPP. Pasan los años, pasa el tiempo, la gente se harta, la gente se cansa. Rafael Filisola es antes de la Fuerza de Tarea Conjunta, porque la Fuerza de Tarea Conjunta viene del 2013 hacia adelante, hacia ahora, ¿verdad? Rafael, contanos por favor lo que conociste, lo que viviste, lo que entendiste y de lo que hoy ves con relación a lo que nos sucede. Lo que hoy conocemos como el EPP empieza formalmente con ese nombre en el 2008, pero tiene una historia que se remonta a finales de los 90 con la famosa, con la entonces banda de Lloré. Bueno, y ahí tenemos, como ustedes estaban señalando, un periodo donde realizan dos secuestros urbanos. Ahí el Estado, la reacción de las fuerzas de seguridad, logra la captura de varios de sus componentes, que posteriormente son procesados y condenados, y posteriormente inician las acciones en la zona del norte, fundamentalmente en zonas boscosas. Estamos hablando de los departamentos de San Pedro, Concepción, parte de Amambay. En cierta manera en algún momento también tienen presencia en la zona de Sidepar, ya un poco más al sur, muy cerca ahí de los límites con Caguazú. Y bueno, en esa etapa tenemos básicamente un secuestro que se produce durante las semanas finales del gobierno de Duarte Fruto, que es el secuestro de Listrom, posteriormente el secuestro de Zavala a finales del 2009, principios del 2010. Y a partir del 2010 prácticamente ninguna acción hasta el 2013, y particularmente ningún secuestro al secuestro de Arlanti, que creo que fue en el 2014. Si tomamos la historia, vemos que a partir del 2013 se incrementan exponencialmente las acciones del EPP. Estamos hablando de ataques, secuestros, y a partir del 2017, por lo menos ahí mirando la línea del tiempo, vamos a decir, adoptan una actitud por lo menos aparentemente menos agresiva. Prácticamente no se registran acciones entre el 2007 y en el presente. Por eso este secuestro tiene particularidades muy especiales. Claro, yo creo que vamos a coincidir, y ya van a preguntar mis compañeros, pero digo que vamos a coincidir que se trata quizás del secuestro más importante, no desde el punto de vista humano, sino que desde el punto de vista político. Claro, desde el punto de vista humano, todo secuestro es importante, y acá hay que decir que el problema de los secuestros no ha sido un problema únicamente del EPP. Hay que recordar que en algún momento llegaron a haber 20 secuestros anuales, por el medio de 8 a 10 secuestros anuales, no solamente del EPP, sino sobre todo de otro tipo de organizaciones criminales. Y esta gente también, no solamente el EPP, ha matado en secuestros, también han habido otras personas que han sido víctimas de secuestros y que han fallecido como consecuencia de secuestros. Hay que decir también, bueno, eso también coincidía con un contexto regional donde el secuestro se convirtió en una industria, y hay que decir que el fortalecimiento de la unidad antisecuestro y la adquisición de entrenamiento y nuevas capacidades por parte de la Policía Nacional y la unidad antisecuestro hizo que los secuestros en Paraguay disminuyan prácticamente al mínimo. O sea, de ese promedio que teníamos, hoy tenemos casos muy puntuales y muy excepcionales de secuestro, y gran parte de los últimos casos de secuestro, estoy hablando los que no tienen relación con el EPP, gran parte de los secuestros se han resuelto, inclusive de los últimos años, se han resuelto sin necesidad de pago de rescate. ¿Estela? Sí, buenas noches, Rafael. En el 2011, cuando fuiste ministro del Interior, alertaste sobre esta vía que podría tomar el EPP, y leo textual. Decía, el canje sería a base de secuestro de otro tipo, por ejemplo, de algún líder político. Nosotros alertamos en su momento a parlamentarios, gobernadores, que existe la posibilidad de que ellos quieran intentar secuestrar a un político
para tenerlo como rehén y después plantear un intercambio de prisioneros. Eso habías dicho en el 2011 cuando eras ministro del Interior. ¿Te parece, Rafael, que el secuestro del ex vicepresidente Oscar Dennis se enmarca dentro de ese vaticinio que hacías? ¿Este es un secuestro diferente al resto de los secuestros del EPP? Bueno, hay que señalar que ellos ya plantearon eso con Edelio. Claro, pero el rango, diríamos, de entre un ex vicepresidente y un suboficial de policía, me parece que en ese sentido, como decía Carlos, este secuestro sí tiene mayor impacto. Sí, aparte hay que decir también que el secuestro de Delio Morínigo no fue un secuestro planificado. O sea, básicamente fue que él estaba en la zona y fue capturado, fue identificado. Entonces, sí, nosotros habíamos recibido información de inteligencia en base a documentos incautados y que ellos eventualmente iban a plantearse blancos y realizar secuestros con ese tipo de finalidad, o sea, no tanto buscando objetivos económicos, sino más bien condicionando al Estado la liberación de las personas que están condenadas, incumpliendo condenas. De hecho, han intentado realizar acciones de rescate, eso también se ha comprobado con la incautación de documentos. Ellos tenían en algún momento, se habían trazado el objetivo de atacar la agrupación especializada, donde están importantes líderes de esta organización cumpliendo condena, y rescatarlos. Y dentro de ese contexto también, y como evidentemente no tuvieron la capacidad de llevar adelante una acción como tal, la canera metropolitana y contra la agrupación especializada, también en su momento, y supongo que ahora se tendrá información más actualizada, se pudo tener acceso a información sobre la posibilidad de que se planteen secuestros con esos objetivos. Tal es así que en su momento se trabajó con un análisis de riesgo, es decir, ir detectando personas que eventualmente podrían ser víctimas de este tipo de acciones. Inclusive se les llegó a alertar a varias personas y se les llegó a poner custodia preventiva, o se les llegó a asesorar, yo recuerdo, a varias personas entre el 2010 y el 2011. Señor Fillisola, en enero del 2010, siendo usted ministro y estando secuestrado Fidel Zavala, el Ministerio o el Estado paraguayo adquirió armas del Estado colombiano, armas y municiones para armar a las Fuerzas de Tareas Conjuntas. Y bueno, inmediatamente, casi después, fue liberado Fidel Zavala, pero quedó como la sensación de que hubo una decisión de ir a un asalto tras aquellas adquisiciones. Ya tomando distancia del tiempo, casi 10 o más de 10 años de aquel momento, ¿podría usted contarnos si realmente hubo una decisión de asaltar el campamento, tratar de recuperarlo a Fidel Zavala con acción parte de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, o eso no se llegó a analizar nunca en el tiempo que usted estuvo? Sí, se llegó a analizar y justamente nos encontramos con que había mucha carencia en materia de armamento y sobre todo de municiones. Estaba bastante obsoleto el arsenal de la policía y de las unidades especiales. Teníamos una serie de procesos de compras en curso, pero por supuesto eso esos procesos tenían todavía tiempo para la entrega y todo lo demás, y necesitábamos con urgencia. Además, ustedes recordarán que se hicieron 2 operativos para acercar el perímetro donde se presumía estaba retenido Fidel Zavala, y esas acciones requerían la movilización de 1,5 centenar de personas que necesitaban tener armas acordes con las de esta organización criminal. Entonces, lo que se hizo una compra directa con la industria militar colombiana, que incluía también el traslado en un avión. Fue una compra FOB que se hizo, alquilamos un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, es decir, se pagaron los costos de traslado de tal manera que la fabricación y el traslado se hagan de una manera rápida. Realmente, gracias a eso, el arsenal de la policía se actualizó bastante, y
Con relación a una posible operación de rescate, nosotros queríamos tener todas las opciones. Por supuesto, se hizo una tarea de inteligencia para tratar de ubicar el lugar donde tenían retenido a Fidel. Yo le alerté a la familia que estábamos haciendo eso y que eventualmente, si había suficientes garantías, el gobierno iba a autorizar una eventual operación de rescate. Pero hay que decir también que nunca en ningún momento durante todo el tiempo que él estuvo secuestrado tuvimos una certeza absoluta del lugar donde estaba y las garantías suficientes de que podíamos llevar adelante una operación exitosa. Así que no tuvimos que, si bien es cierto, tuvimos esa posibilidad entre las distintas acciones y se destacó a un grupo para eventualmente planificar una operación como esa, pero no estuvimos en ningún momento en condiciones de analizar siquiera una eventual acción concreta porque no teníamos la información con suficiente precisión y en consecuencia, si bien se sabía aproximadamente el lugar donde estaba, pero ese perímetro era demasiado amplio como para intentar una operación exitosa y con mínimos riesgos para la persona secuestrada. Buenas noches, Rafael. Mengo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te voy a hacer una pregunta que quizá ahora que ya no sos ministro del Interior ni estás vinculado al área de seguridad vas a poder contestar con más libertad, pero que se la hacen a todos los ministros. Porque hay algo que la gente común, me incluyo, no entiende, es cómo pudo haber pasado tanto tiempo, prácticamente más de una década, en un área que no es montañosa, que no es inaccesible, que no es muy extensa, que no es excesivamente boscosa para que este grupo sea ubicado. Hay allí una cuestión tecnológica que Paraguay no dispone, visores nocturnos, satélites, no sé, que nos falta para poder ubicar la presencia humana en esos matorrales o bosques pequeños. Yo creo que son varias cosas, Alfredo, y en primer lugar es la estrategia. Yo lo que veo es que el Estado paraguayo no ha tenido una política y una estrategia de seguridad sostenible en el tiempo. Es decir, ninguna estrategia puede funcionar si se va improvisando sobre la marcha, si se va cambiando, si no se aprovechan los mejores talentos y sobre todo si no se tiene una perspectiva en el tiempo. Por supuesto faltan muchas cosas, o sea, hay tecnología que nosotros ya íbamos a comprar en el 2010, en el 2011 y que por lo que sea hasta ahora no se tiene, por ejemplo. Hay otras tecnologías que sí se compraron y sí se tienen, pero por ejemplo hay una cuestión, hay una carencia de personal, debería haber más personal y no solamente cantidad de personal, sino sobre todo calidad. El entrenamiento para este tipo de operaciones es un entrenamiento muy particular que lleva mucho tiempo. Muchas personas no pasan ese entrenamiento. Por ejemplo, el entrenamiento para un comando empiezan, 70 personas el curso que tienen que pasar por una selección previa. Ya en la selección previa varios no son seleccionados y de los 70 o 100 que inician, terminan el curso, un 30%, porque el resto no tiene la aptitud suficiente. También hay que decir que estos personales se exponen sus vidas, tienen un grado de exposición mucho más alto que cualquier oficial de policía o cualquier oficial militar. Ahora, yo creo que la clave está en la sostenibilidad. Y voy a contar mi experiencia. En el 2008, cuando yo asumí, estaba terminando el secuestro de Listron, y nosotros nos pusimos un objetivo de reunirnos una vez a la semana con todo el equipo antisecuestro. Y todas las semanas, las primeras semanas me daban el mismo informe hasta que al final les dije, y ciertamente es un informe muy impreciso, y hasta que un oficial se levantó y me dijo, mire, realmente hay que decir que después del secuestro de Cecilia Cuba, que había sido el anterior al de Listron, ahí se puso mucho personal a trabajar, fue un tema prioritario para todos, pero cuando se dieron los primeros resultados, se dieron las primeras capturas, como que se dio por cerrado el caso y ya no se le dio importancia al tema. Entonces todos los que estábamos en el tema de secuestro, en el tema de lo que hoy es el EPP, fuimos asignados a otras tareas. Entonces lo primero que nosotros hicimos fue justamente hacer
hacer una evaluación de quiénes eran los efectivos policiales que habían tenido un mejor desempeño en materia de lucha contra el EPP, los que tenían más información, más conocimiento, mejor entrenamiento, y sobre eso se fortaleció la unidad antisecuestro, se buscó asesoramiento, y realmente nos llevó bastante tiempo afinar el equipo y tener nuevamente la información de inteligencia suficiente como para tener los primeros resultados. Tal es así que el secuestro de Fidel Zavala llegó en medio de un proceso de fortalecimiento cuando se empezaba a tener información. A lo mejor si el equipo hubiese estado más afinado se podía haber evitado, se podía haber anticipado las fuerzas de seguridad y evitado ese secuestro, pero no fue así. Pero sí, después del secuestro de Fidel, cuando ya tuvimos mayor libertad para actuar, ahí sí empezaron a haber resultados que prácticamente, bueno, hasta el mes de febrero, que fue hasta el 2011, principio del 2011, que fue la época en que yo llegué al ministerio, se siguieron sucediendo con la ubicación de campamentos, la caída de por lo menos 2 personas del primer anillo, otra persona también que se había apartado del grupo, pero significaba un peligro también. En enero o febrero hubo otra captura más de uno de los que había participado en el secuestro de Zavala. En fin, se dieron resultados importantes, lo cual a mí me señala que, por supuesto, y todo esto en el contexto también de cooperación internacional, inversión en tecnología, inversión en recursos humanos, con lo cual yo creo que si el Estado tuviera una estrategia sostenida, si los diferentes gobiernos le escucharan más a las personas, a los oficiales, sobre todo yo tengo una experiencia con la policía, que yo creo que mirando en la línea del tiempo es la institución que ha tenido más resultados concretos, pero si se le escuchara más a las personas que tienen una mayor experiencia, yo creo que esta organización criminal hoy ya no debería estar teniendo la capacidad de llevar acciones, debería estar si no acabada, reducida a su mínima expresión, y sobre todo teniendo en cuenta que desde el 2013 han tenido recursos, han contado con recursos económicos con los que nunca ha contado la institución policial ni ninguna otra institución a cargo de los organismos dentro de los organismos de seguridad. Señor Filesona, hablando del señor Fidel Zavala, hace unos días ya ocurrió el hecho del señor Denis. Él en sus redes dijo claramente que este grupo delictivo es apoyado sin dudas por una red de políticos. Usted que estuvo o está dentro de la política y que estuvo muy cerca del tema del EPP, ¿le consta? ¿Sabe a quiénes se refiere? Yo no sé el tema de a quiénes se refiere Fidel. Nosotros de la experiencia que yo tengo hemos investigado a fondo las vinculaciones que ellos tienen, y ciertamente hay personas vinculadas sobre todo a la política local que eventualmente han sido sospechosas de tener algún tipo de vínculo con esa organización criminal. Hay algo que sí es objetivo, que ellos han tenido vinculación con las FARC. Eso sí, hay documentación que sostiene, está en el tema de los correos electrónicos. La inteligencia colombiana ha compartido esa información con el Paraguay, y eso es público, así que ese vínculo ha existido, han sido entrenados por ellos. Creo que en procesos judiciales también eso se constata. A partir de ahí pueden llegar a tener algún tipo de conexión fuera del país. Yo recuerdo que cuando se ha hecho un seguimiento por ejemplo, de mensajes de texto o correos de amenazas contra personas en Paraguay, de repente se ha llegado a servidores que han estado en otro país. Entonces, existen las posibilidades. Ahora, yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el origen de los miembros de esta organización criminal es bastante dispar. Algunos vienen de organizaciones no gubernamentales, otros vienen de lo que fue un partido político que en su momento era testimonial, en algún momento pretendió sin mucho éxito participar en elecciones. Algunos vienen de la iglesia. Pero hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que estas personas hayan pertenecido a otras organizaciones no quiere decir que esas organizaciones o los miembros de esas organizaciones tengan algún tipo de vinculación o hayan apoyado a este grupo. Así que creo que hay que ser muy prudentes para no estigmatizar y para no perseguir
o para no estigmatizar a colectivos en general y no perseguir a personas que no tienen, perseguir directo o indirectamente a personas que no tienen nada que ver con este grupo. Rafael Filisola, para ir cerrando esta comunicación y agradeciendo, ¿no se le puede negociar la libertad de Carmen Villalba, de Alcides Oviedo Brito? El gobierno no puede negociar, ¿o sí? Y mira, con mucho pesar hay que decir que no. Hay que decir que no por varias razones. Primero porque dentro de lo que establece la Constitución no se dan los supuestos para una salida de estas dos personas. Es decir, tenemos dos supuestos constitucionales, el indulto y la amnistía. La amnistía es por ley y el indulto pasa por un procedimiento que está arreglado. Y el indulto, yo no creo que ninguno de los dos cumpla con las condiciones para el indulto, así que no corresponde, y la amnistía tampoco. Pero aparte, independientemente a la parte legal, el Estado no puede negociar con una organización criminal. Así como el Estado no puede negociar con organizaciones de narcotraficantes, con organizaciones de contrabandistas, de lavadores de dinero, el Estado no puede negociar con el EPP. Hacerlo sería, en primer lugar, reconocerles un estatus que no tienen, pero en segundo lugar sería una invitación también a cuanto grupo criminal hay a que realicen secuestros y soliciten y exijan al Estado la liberación de personas que están cumpliendo penas privativas de libertad. ¿Cómo evalúa o qué comentario tiene con respecto al silencio del gobierno? ¿Tiene que ser así? En estos casos, y yo espero que vi que pidieron asistencia internacional, vi que desplazaron hasta el lugar a efectivos de la policía, de las FTC, vi que se han reunido con la familia. Lo que se espera del gobierno es que le dé toda la asistencia necesaria a la familia. Una familia que está atravesando por esta situación, obviamente está pasando por el peor momento que uno pueda imaginar, esa sensación de incertidumbre, así que necesitan todo el apoyo posible. Yo supongo que el gobierno debe estar haciendo todo lo necesario para dar ese apoyo a la familia. Espero que sea así y supongo también, y por la experiencia que tengo, es más lo que no se puede decir que lo que sí se puede decir. Así que no tenemos que esperar necesariamente mucha comunicación con relación a por parte del gobierno en estas circunstancias, sino más bien una actitud de prudencia y una actitud donde se evalúen todas las opciones que sean posibles para que finalmente se logre. El único objetivo en este momento importante es que el ex vicepresidente Oscar Denis vuelva con sus familiares y sus seres queridos. Sé que es más fácil decir que es una expresión de deseo, por supuesto, pero en todo secuestro el objetivo principal es la vida de la persona secuestrada. Y por último, la Fuerza de Tarea Conjunta, ¿tiene que seguir funcionando? Yo creo que está mal encarado el tema de la Fuerza de Tarea Conjunta, y eso podemos ver. Inclusive hay experiencia en otros países. En México, por ejemplo, le asignaron a las Fuerzas Armadas tareas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico, y hoy se ve que eso no ha sido lo más positivo. Nosotros tenemos un marco constitucional y hay que empezar por ahí. La Constitución establece claramente que la seguridad interna es un tema policial y que las Fuerzas Armadas tienen otra tarea, que es materia de defensa nacional fundamentalmente. Así que desde el punto de vista constitucional está claro que este es un tema policial. Pero aparte, si miramos la línea del tiempo, nos vamos a encontrar con que la mayor cantidad de acciones, la mayor cantidad de secuestros, la mayor cantidad de ataques ocurrieron justamente a partir de las FTC. Entonces, no sé si hay una relación causa-efecto, pero lo que sí podemos decir es que a 7 años toda una zona del país está en una suerte de estado de excepción, que no se ajusta a la Constitución, que es contrario a las normas básicas de un Estado de Derecho, y que tampoco han habido resultados que ameriten que esto se siga manteniendo. Entonces, hoy, por supuesto, bajo estas circunstancias es muy difícil tener un debate sobre los ajustes que se deben hacer, pero yo creo que el gobierno y el Parlamento van a tener que discutir ajustes en la estrategia en materia de seguridad, porque este modelo, por un lado, no se ajusta a la Constitución y por otro lado no ha tenido resultados, así que obviamente no se justifica mantenerlo.
Rafael Filisola, muchísimas gracias por el tiempo, muy amable como siempre. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Adiós, hasta luego. Rafael Filisola, exministro del Interior.